Hola amigos y hermanos, qué gusto y qué placer es encontrarnos nuevamente en este tiempo en donde aprendemos de la palabra de Dios. Debo decir que he disfrutado profundamente esta serie que hemos titulado Jesús es. Aprender y conocer más de Jesús es lo más importante para los creyentes cristianos. Muchas veces hemos estado tanto tiempo dentro de una congregación, pero no lo conocemos a Él. No entendemos las dimensiones de su grandeza, de su bondad infinita, la magnitud y los alcances que tiene conocerlo a Él, como diría Pablo, tal como Él es. Este día haré la entrega de la última parte, el último tema, el tema número 11. Jesús es el Eterno. La próxima entrega será una serie nueva que tiene que ver con aprender a vivir en libertad financiera. Pero hoy compartiré con ustedes nuestro último tema. Jesús es eterno. Revisaremos Juan capítulo 8:58 y Apocalipsis 1:8, entre otros pasajes de apoyo, por supuesto, para entender mejor esta verdad. Cada día, por 11 semanas, repetí esta verdad y nunca la olviden, por favor. Jesús es todo lo que los seres humanos necesitamos. Por esta razón, Pedro, en una de las ocasiones cuando Jesús enseñó y muchos se molestaron y lo abandonaron, y los discípulos dijeron, se molestaron y se fueron. Jesús les dice, si ustedes quieren irse, también pueden hacerlo. Fuertes. Y Pedro pronto contestó y dijo, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. De ese Jesús glorioso, maravilloso, bondadoso, es de quien he estado hablando en estas 11 semanas. Y hoy cierro con el tema, Jesús es eterno. En la revelación leemos, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:58. Pablo enseñó, en él, refiriéndose a Jesús, habita toda la plenitud de la deidad. Y en otro pasaje dice, Cristo es completamente igual a Dios. Colosenses 2:9. Hoy, como he dicho, concluiremos la maravillosa serie Jesús es. Y terminaremos aprendiendo sobre uno de los principales atributos de la deidad en él, la eternidad. Además de otras cualidades y atributos propios y únicos de él. En dos partes. La primera, él es, Jesús es, antes que todo existiera. Antes que Adán, antes que Noé, antes que Abraham y los profetas. Según Juan, antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. Palabra, otro término del hebreo para traducir verbo, como tenemos en la mayoría de las versiones de las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento. Y la palabra era Dios, o el verbo era Dios. Juan 1, del 1 al 2.
En el principio, antes de la creación del mundo, dice, para referirse a este versículo, la traducción, la palabra de Dios para todos. Otra vez lo mencionaré. En el principio, antes de la creación del mundo. Es decir, que Jesús, antes que fueran creados los cielos y la tierra, como empieza el Bereshit o Génesis 1, ya era. Antes que el sol y las estrellas, ya era. Y debemos recordar que según el relato de la creación, Adán fue creado en el día sexto. Así que Jesús, según esta declaración del Evangelio, es antes que todo existiera. Lo mencionaré una vez más. En el principio, antes de la creación del mundo, pueden buscarlo eso en la versión Palabra de Dios para todos. Antes que Abraham, fue lo que Jesús contestó a la gente que estaba cerca de él en una discusión. En el capítulo 8:58 habían hablado de la paternidad, habían hablado de muchas cosas. Y sin duda es fuerte esto, porque Abraham, que lo reconocemos como el gran patriarca, padre de todos los hebreos y también de los árabes, es un personaje sumamente importante. Así que Jesús diga que es antes que él, hablando de la superioridad incluso, es algo fuerte. Pero Jesús lo dijo. Allí está en el Evangelio de Juan, capítulo 8:58. La mayoría de los cristianos creyentes no tenemos dificultad en aceptar y entender esto. Otro pasaje dice, todas las cosas por él, siguiendo la misma línea de pensamiento de Juan 1:1, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. Este argumento de Juan no solo exalta su poder y eternidad, sino también su atributo de creador del universo. El único creador del universo, el que pudo crear de lo que no existía, lo pudo hacer. La segunda verdad que quiero compartir con ustedes es que Jesús es el principio y el fin, el alfa y la omega. Siempre que veo este pasaje, debemos comprender que el alfa y la omega son la primera y la última letras del vocabulario o del alfabeto griego, igual que para nosotros los que hablamos español, la A y la Z, similares. ¿Por qué uso eso? Porque es lo más extenso que hay en el vocabulario, ¿no? En el abecedario. Pero Jesús es incluso más que el alfa y la omega. Antes de que haya un principio, Él ya era. Después de que se termine, Él sigue existiendo. Juan escribió lo que escuchó de Él. Dice, el Señor Todopoderoso, el que vive y siempre ha vivido y que está por llegar, dice, por llegar haciendo alusión a su segunda venida, yo soy el principio y el fin. Juan 1:8, según la traducción en lenguaje actual. El Señor Dios. Así lo encontramos en la traducción en lenguaje actual. En Apocalipsis 1:8 y 11 encontramos la autodescripción de alguien que se autoproclama el alfa y la omega. Pregunto, ¿quién es él? A partir del versículo 12 encontramos descripciones que lo explican. Dice, por ejemplo, semejante al Hijo del Hombre. La frase Hijo del Hombre era utilizada regularmente por Jesús para referirse a sí mismo. En una ocasión dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Mateo 8:20. En otra ocasión dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Mateo 20:28.
Y hay muchas referencias similares en donde dice el Hijo del Hombre y luego hace alusión a alguna otra idea o enseñanza. Otra descripción que encontramos en Apocalipsis, refiriéndose a este personaje del Alfa y la Omega, dice: el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Gloria a su nombre. Eso lo encontramos en Apocalipsis 1:18. ¿Quién estuvo muerto y vive por los siglos? Bueno, en la historia, sin siquiera tener que ir a la Biblia, a los evangelios, pero en la historia encontramos que el que murió hace aproximadamente 2000 años y resucitó es Jesús. Bendito sea su nombre por siempre. El credo de los apóstoles reza: fue crucificado, muerto, sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos. Él mismo dice en su revelación a Juan: vivo por los siglos de los siglos. Lo diré una vez más: vivo por los siglos de los siglos. Lo dice este personaje de Apocalipsis 1 en la revelación que Dios le da a Juan. Esto en el 1:18. Las múltiples descripciones de Apocalipsis 1 sobre ese personaje misterioso no son más que revelaciones a Juan de las cualidades y atributos del Dios encarnado o Dios humanado, Jesucristo, el que era, el que es y será, el Todopoderoso, según concluye el versículo. Terminemos nuestra reflexión. En nuestra serie desarrollada Jesús es, hemos concluido que Él es el buen pastor, el camino, la verdad y la vida, la resurrección, la luz del mundo, el Mesías Salvador, nuestro refugio seguro, la puerta de las ovejas, la vid verdadera, el pan de vida, la manifestación visible del invisible, el eterno, el todopoderoso, el alfa y la omega, el infinito. Gloria a su nombre por siempre. Por estas y muchas más cualidades que seguramente podemos encontrar si seguimos revisando en los evangelios y en las profecías, concluimos: Jesús es todo lo que los seres humanos necesitamos. Estimados amigos y hermanos, como he mencionado en más de una ocasión, no tenemos que seguir buscando acá o allá. El hombre vive vacíos. El hombre vive en desesperación. El hombre busca respuestas. Pero recuerdo un viejo canto de la agrupación Generación de Jesús, si no me equivoco. Decía: Cristo es la respuesta para el mundo hoy. Jesús es la respuesta para tu vida. Jesús es el que puede ayudarte a romper con las ligaduras de muerte en tu vida, con la opresión que hay en tu alma. Jesús es lo que trajo solución a mi familia hace más de 40 años, cuando en mi hogar mi madre desesperada no encontraba salida. Jesús vino al hogar de mis padres, transformó la vida de mi madre, la vida de mi padre, y nosotros, hijos de ellos, tenemos una profunda gratitud, y Dios ha ido cada día consolidando nuestra fe y nuestro amor a Él. Y es el deseo de mi corazón que tú también puedas encontrarlo hoy. Entrega tu vida a Cristo y dile: Señor, te entrego mi vida, te entrego mi ser, ven a mi vida y sé mi Señor y mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén.
con la ayuda del Eterno, la próxima semana iniciamos la serie Libertad Financiera. Que Dios les bendiga ricamente. Hasta pronto.